Paz y gozo, mis hermanos. Hoy vamos a estar continuando el capítulo 10 de esta serie y esta lección de primera carta a los Corintios. Bueno, desde ya vamos a estar todos con nuestras Biblias y vamos a ir de una vez al capítulo 10, recordando pues ya lo último que nos dijo o nos estuvo enseñando el apóstol Pablo, pues que cómo culminaba este capítulo 9, que él golpeaba su cuerpo y lo castigaba, dando una analogía acerca del boxeo, para pues controlarlo y así no resultar descalificado ante Dios. Después que había anunciado la buena noticia de salvación a todos. También vimos en el capítulo 8 que seguía el problema en la comunidad de Corintios y vimos que pues ellos estaban comiendo comida sacrificada a ídolos y eso no estaba edificando a los hermanos. Todo eso lo vamos a estar desarrollando un poco más claro en este capítulo 10, un capítulo 10 que también sigue fusionándose con todo lo que hemos venido aprendiendo. Obviamente acuérdense que es una carta, como siempre se los digo, continua y la estamos estudiando de manera expositiva para poder entender. Los capítulos 8 y 9 fueron cortos, ahora vamos a entenderlo un poco más acá. Entonces bueno, desde ya vamos a estar pues capítulo 10, versículo 1. Voy a estar leyendo en Reina Valera, alternando con varias traducciones para esclarecer algunos pasajes que no estén tan entendibles. Lo importante es que podamos comprenderlos con claridad. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Voy a repetir. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recordando que acuérdense que Pablo les está escribiendo a la comunidad de Corintios. Ya vamos por el capítulo 10, creo que ya vamos un poquito más entendidos acerca de lo que se está queriendo referir Pablo cuando habla acerca de hermanos. Y pues ahora en este punto fíjense que está mencionando la palabra padres. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, cuando dice padres, significa obviamente aquellos antepasados. Y pues se está refiriendo obviamente a pues el tiempo de los israelitas. Específicamente cuando habla, pues todos pasaron el mar. Quiere decir, pues en aquel tiempo lo que sucedió en el Éxodo. Vamos a seguir leyendo el versículo 2, ya yo voy a ir explicando. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense cómo el apóstol comienza este capítulo 10, y él empieza ya pues a mostrar que todo Israel bebió de la roca cuando el agua brotó de ella. Eso lo podemos ver en Éxodo 17. No voy a estar extendiéndome hacia los otros pasajes, pero ustedes lo pueden buscar. Eso está en Éxodo 17. Allí pueden ver ese acontecimiento del cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Ok, ahora fíjense que él está mencionando bebida, pero lo dice de una manera espiritual. Fue como una experiencia. ¿Ves? Una experiencia. Y esa bebida espiritual fue la que abordó las quejas del pueblo que tenían contra Moisés.
contra Moisés. Y luego vamos a estar expandiendo mucho más, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir acá? Fíjense que está hablando de una roca. Y quizás para muchos no han llegado todavía a ese pasaje, pero está hablando de una roca y lo habla como una sombra. Él está hablando de algo que sucedió, pero a pesar de que sucedió físicamente, era una sombra, porque la realidad él la va a tratar de mostrar ahora que Cristo ya está en la tierra. Entonces, ¿qué sucedió allí? Obviamente Dios estuvo ante Moisés, y el pueblo obviamente pudo experimentar esa presencia. Y Dios proveyó el agua en ese momento, fíjese, de una roca. Entonces, ahora la roca en sí, o sea, no era cualquier roca, sino pues que representaba lo espiritual, porque Israel pues estaba en busca de apoyo en el desierto. Apoyo al desierto. Hay varios salmos que hablan de eso. Por lo menos el Salmo 89, 26 dice: Él clamará a mí, mi Padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación. También lo podemos ver en el Salmo 94, versículo 22, dice que Dios es el refugio seguro y la fortaleza inquebrantable del creyente frente al peligro y a la iniquidad. O sea, y el punto esencial es que Dios sirve como una roca de protección. Eso es lo que nos dice. Y fíjense que allí hay dos salmos, bueno, hay otros, pero vamos a dejarlo acá, que nos muestra que Dios está como una roca de protección. Entonces, ahora, pero podemos decir que fue la roca que proveyó el agua. No, ¿verdad? No podemos decir que fue la roca que proveyó el agua, sino Dios proveyó el agua. Dios proveyó el agua. Por eso es que dice sirviendo como una roca de protección. O sea, es un ejemplo dando a entender que lo que había pasado era una sombra de la realidad. Porque Dios es milagroso. Y ahora, ¿Dios estaba sobre la roca cuando Moisés la golpeó para proveer el agua? Sí, Dios estaba sobre la roca cuando Moisés la golpeó para, obviamente, refrescar a todo el pueblo. Eso es lo que sucedía, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucedía en aquel tiempo? Obviamente que aquel pueblo de Dios, los hebreos, debían asociar a Dios, obviamente, con la roca de la que fluía agua, para que no era la roca que ellos iban a adorar, sino para que realmente Dios fuese esa roca, para que Dios fuese esa roca, el proveedor, es la roca, el proveedor, la roca, como dice el Salmo 89, la roca de mi salvación. Esa era la guianza, la guianza. Ahora, la roca, ¿verdad? Dios, la roca, ¿verdad? Podemos decirlo así, Dios, la roca, acompañó a Israel a través de todo ese desierto, en el Éxodo, porque obviamente Dios había prometido estar con ellos. Entonces la roca, que era su proveedor, porque fíjense cómo Dios estaba expresando, la roca, que era su proveedor, había prometido estar con ellos. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:12. Dice, yo estaré contigo. También lo podemos ver en Éxodo 4:12. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Se lo dijo Moisés. Y podemos también, más adelante, podemos verlo en Éxodo 14:19. Vemos que también el ángel de Dios iba delante del campamento de los israelitas. ¿Ves? Entonces, ¿quién era el que iba? Dios la roca. Dios la roca. Dios la roca. Y Dios, ¿verdad? Fíjense que en este punto no vamos a hablar ahorita de teofanía, pero Cristo en ese momento era ese ángel que, pues, consciente de la promesa de Dios, estaba delante del pueblo. ¿Ves? Y luego también los que quieran profundizar un poco más, pues pueden preguntar y con gusto estaremos hablando de este tema que es un poquito
complejo, pero no nos vamos a desviar. Entonces, hasta ahora podemos ver que este es el punto que está tratando el apóstol. Este es el punto que está tratando el apóstol con respecto a lo que se está refiriendo acerca de que, pues, los antepasados, ¿verdad? O sea, que él no quiere que los hermanos ignoren que los antepasados, pues, estuvieron bajo la nube y todos pasaron ese mar. Todos pasaron el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Fíjense, allí hasta el 4, él está explicando lo que sucedió entonces en el Éxodo. Pero él lo está explicando porque ahora va a explicar, va a seguir, va a dar una referencia. Y por eso quiero que entiendan bien esta parte, porque vamos a seguir leyendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Fíjense, ¿ve? O sea, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir acá? Acuérdense que en Corintio está sucediendo un problema. Hay problemas aquí en Corintio. Y él está dando una referencia de algo que sucedió atrás, de un pueblo que veía a Dios, de un pueblo al quien Dios le había hecho promesa, pero que era un pueblo rebelde. Era un pueblo rebelde. Y era un pueblo que estaba quejándose. Aunque Dios se quería mostrar a ellos para que ellos confiaran en Él completamente y confiaran en que Él era un Dios fiel, un Dios celoso, un Dios todopoderoso, milagroso, entonces que cumplía lo que prometía. Pues aún así, fíjese que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, por eso es que fíjese que el apóstol culmina el versículo 9 diciendo pues que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. O sea, él lo golpea para controlarlo. Acuérdense que hay tentaciones, mi hermano, tentaciones. Y por eso es que él golpea su cuerpo, pues porque todos estamos habitando un cuerpo pecaminoso. Ya nosotros somos obviamente hombres arrepentidos, ¿verdad? Cristianos arrepentidos, pecadores arrepentidos, pero aún habitamos un cuerpo pecaminoso. Entonces, por eso es que él está dando esta referencia a las escrituras, porque recuerden que aquí están sucediendo cosas de las cuales ya ustedes saben. Hay problemas en Corintios que pues los está poniendo en alerta con respecto a la vida que deben de llevar, que agrada a Dios. Por eso es que los está pues guiando hacia la manera correcta o el comportamiento correcto o la acción correcta con respecto a la fe y a lo que Dios ha hecho. Ok, vamos a seguir. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está claro, amado, está claro. Vamos a seguir leyendo. Ni seáis idólatras, una palabra importantísima, dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fíjense que todos estos problemas se pueden, o sea, el apóstol hace referencia porque se pueden estar viendo en la comunidad y no por el simple hecho de que Dios sea fiel, sea bueno, quiere decir que Dios no es justo. Dios es justo, mi hermano, Dios es justo. Y Él juzgará a cada quien según su obra. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. Y por eso es que el apóstol está pues exhortando a la edificación para que todos estén firmes en el conocimiento y que ese conocimiento los lleve a actuar en el amor. Vamos a seguir. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos
le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a leer el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta? Sombra y ahora la realidad para los que pues ya estamos en Cristo, la realidad de la sombra del Antiguo Testamento. Pero ¿qué estamos viendo? Vamos a hacer como una especie de conclusión en este punto. ¿Qué está considerando Pablo? Que el Antiguo Testamento es útil para formarnos. Y en este punto, fíjense que él está usando el Antiguo Testamento para la formación de la comunidad de los corintios. Él está usando las experiencias que sucedieron en el Éxodo. ¿Ves? Él está ilustrando, graficando allí. O sea, lo que le puede suceder a un pueblo, ¿ves? Lo que le puede suceder a un pueblo cuando pues el pueblo se aparta. Porque acuérdense que a los israelitas fue un pueblo que Dios defendió, Dios proveyó, Dios liberó. Y ese pueblo tenía identidad en él. Tenía identidad en él. Dios le señaló incluso los peligros que habían. Los peligros. Y al igual que se los está señalando aquí en Corintios a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Fíjense que nosotros pudimos ver en el capítulo 6 que el apóstol muestra que es un espíritu somos ¿con quién? Con él, ¿verdad? Somos un espíritu con él. Y que el cuerpo es templo de Dios, lo pudimos ver también en el 6 y en el capítulo 3. Somos ya un espíritu con él. Y fíjense que por eso es que le dije en el capítulo 8, en el versículo 1 al 2, vimos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Así que entonces Pablo, ¿qué está haciendo? O sea, está pues citando, o sea, unas experiencias de juicio que sucedieron con los israelitas, y eso nos muestra que hay peligro, ¿ves? Hay peligro para aquellos que pues abusan de su libertad para seguir el mal, mi hermano, para seguir el mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí el apóstol está hablando de varias palabras importantes. Y el primero, ¿cuál fue? Dice que no seas idólatra. Acuérdense que en el tiempo pasado, si seguimos con los ejemplos de los israelitas, si vamos al Éxodo 32, vamos a ver que Israel se convirtió en idólatra cuando adoraron a un becerro de oro. Y ahí señala Pablo lo que es idolatría. ¿Ves? Ahí señala Pablo lo que es idolatría. También estamos viendo que pues hay fornicación. ¿Ves? Hay fornicación. Y también los pudimos ver en los problemas que tenían los corintios. ¿Ves? Los corintios. Entonces, pudimos ver también que hay un consumo de alimentos ofrecidos en los templos, ¿verdad? Que eso puede llevar a la idolatría por parte de algunos corintios, aunque para los que son fuertes en conocimiento saben que los ídolos no son nada, pero pueden llevar a idolatría a otros hermanos. Entonces, y eso puede convertirse en sinónimo de idolatría. También lo estuvimos viendo en los capítulos 8 y 9. Acuérdense que los israelitas, según lo que está diciendo Pablo acá, ¿qué pasaba con ellos? Aunque ellos habían visto la mano poderosa de Dios, igualito fueron fornicarios, fueron idólatras, ¿ves? Murmuraron y perecieron.
murmuraron y perecieron, que es lo que nos está señalando el versículo 7, del 7 al 10. Y vemos que en el versículo 6 dice que todo esto sucedió como ejemplo, mi hermano, como ejemplo. Y en el versículo 11 también dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente, como les estoy diciendo, ellos todos vieron la mano poderosa del Señor. ¿Acaso alguno de nosotros no hemos visto la mano poderosa del Señor? Y ellos participaron, aunque vieron cómo Dios los liberó. Porque aquellos que participaron de la oración del becerro de oro fueron aquellos que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. Muchos de ellos vieron muchas cosas con su propio ojo que Dios hizo. Milagros. Pero participaron de la adoración del becerro de oro. ¿Y qué pasó? Perecieron. ¿Ves? Perecieron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pues lo que nos está mostrando la Escritura. Por eso es que Pablo ilustra al pueblo con estos ejemplos del Antiguo Testamento para pues señalar los peligros que nos llevan a nosotros, si estamos deseando mal, pues así como era en el tiempo de Corintio, pues nos puede llevar a nosotros a ser descalificados. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que estar firmes. Las tentaciones están allí, mis hermanos. Las tentaciones están allí. Nosotros no nos vamos a librar de las tentaciones, al menos que las tentaciones sean eliminadas. Pero las tentaciones van a seguir allí. Por eso es que necesitamos la guianza de la palabra de Dios, quienes nos edifican para el discernimiento de lo que Dios pues prometió y de lo que nosotros pues siendo fieles a Él debemos hacer. Vamos a seguir leyendo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vea, mire que no caiga. Seguimos viendo que hay una advertencia. Y parte de lo que se estaba viendo en Corintios era idolatría e inmoralidad sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son pecados muy delicados que pues nos pueden llevar a caer, mi hermano, a caer. Así como los corintios, pues ellos estaban, muchos se excusaban, muchos se envanecían, muchos actuaban por conocimiento y orgullo, y o sea, ese conocimiento, esa sabiduría no les permitía pues madurar, les permitía tener una conducta inmadura, a comportarse como carnales. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, porque fíjense que el ejemplo que nos está dando Corintio y también el apóstol nos está dando con los israelitas debe ser para nosotros una enseñanza que nos haga reflexionar. Ahora vemos que también cuando dice, así que el que piense está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Mire que no caiga. Y dice que todas estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros podemos ver que en el tiempo pasado muchos de los israelitas fueron asesinados por las quejas. Y uno de los puntos que podemos ver más relevantes fue obviamente cuando sucedió lo de la serpiente de bronce. Y fíjense que allí el pueblo estaba quejándose, vivía con queja y inconforme, aunque Dios ya había dicho que iba a estar con ellos, vivía pues inconforme. Y ya Dios les había proporcionado a ellos la victoria, porque nada más el estar con ellos y ya era una victoria, así como nosotros la tenemos en este tiempo
con Cristo ya siendo una realidad, nuestra salvación, con respecto a lo que Cristo ya hizo en la cruz. En aquel tiempo, pues Dios mostró también pues esa serpiente, pues para destruir a aquellos que no tenían fe. ¿Ves? Para no tener fe. Fue como una especie de juicio, para obviamente pues que realmente esa falta pudiese ser cubierta. ¿Ves? Y el resultado de ello era darles lo que ellos querían. ¿Ves? Darles lo que ellos querían. Entonces, ¿qué era lo importante? Pues llevar al resto al arrepentimiento. Porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y fíjense que Dios hizo como una especie de juicio en ese tiempo para mostrarnos a nosotros que Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que los pecadores vayan al arrepentimiento. O sea, ¿por qué? Porque todos ellos habían disfrutado de la provisión de Dios, todos. Y aún así seguían quejándose. Actuando de una manera inconforme a la voluntad de Dios. Y Dios establece juicio. Y no es que Dios sea malo, porque Dios no es malo, Dios es bueno, de Él no hay tinieblas, pero Dios es justo, Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Como les dije, todo eso está conectándonos con el pasado para que nosotros podamos entenderlo. Todo lo que esa relevancia del Antiguo Testamento pues es evidente para la iglesia de hoy día. Incluso el apóstol usó también un lenguaje del fin de los tiempos. Fíjense que nosotros cuando estudiamos 1 Corintios el capítulo 6, el apóstol dijo que los santos juzgarán al mundo, cuando estaba hablando del juicio con respecto al juzgar dentro de la iglesia. Y fíjense que también el apóstol nos dice que todo eso destruirá a Dios. Todas esas cosas destruirá a Dios. Y en el capítulo 7 también nos dice, el tiempo es corto, todas esas cosas van a pasar. O sea, que vivamos como que no tenemos nada. Porque el tiempo es corto. Y esos son lenguajes ya del fin de los tiempos. O sea, y sin embargo, fíjense que pues sigue remontando el apóstol Pablo con un entendimiento que lo hacía vivir de esa manera. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender. Y todas las realidades del mundo venidero van a llevarnos a nosotros a tener un comportamiento cristiano. Porque el comportamiento cristiano dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra congregación, de nuestro diario vivir, es de acuerdo a la realidad del mundo venidero, a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha hecho, a sus promesas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí lo estamos viendo claramente. Y sin embargo, abajo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjense que inmediatamente que vemos que hay tentaciones, pues el Señor nos pide que huyamos, porque Él nos va a dar siempre la salida, y la salida para todo eso es el Evangelio. La salida para todo lo que vivimos en este mundo es Cristo. Entonces, fíjense que pudimos estar viendo un ejemplo que también nos dio el apóstol Pablo de una carrera, y cuál es el llamado a correr la carrera para nosotros los creyentes. Que califiquemos, ¿verdad? Para ganar el premio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganar? Bueno, teniendo un conocimiento. Y ese conocimiento que nos va a dar una libertad, ¿verdad? Una libertad, que es lo que pudimos ver en los capítulos anteriores. O sea, nuestro comportamiento en la vida cristiana y la libertad
que obviamente nos está dando Cristo no es que confiemos demasiado en nosotros, ¿ves? En nosotros. No. O sea, no es que confiemos demasiado en nosotros como hombres, sino en lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho. Y toda la experiencia que Cristo nos enseñó, pues obviamente es lo que nos tiene que ayudar a vivir con un comportamiento de madurez, de acciones que expresen nuestra fe, que enseñoreen al Señor Jesús en todo lo que hagamos, no viviendo según nuestro razonamiento, sino un comportamiento que dé gloria a Dios, que exalte a Dios. Porque todo lo que estamos viendo a través de la palabra es algo que nos tiene que estar edificando a nosotros. Por eso es que esa libertad nos hace renunciar a muchos de los derechos por el bien del Evangelio, que es lo que estuvimos estudiando en el pasado capítulo. Entonces, fíjense que dice que las tentaciones estarán allí. O sea, y la tentación va a llegarle a todos, amados, va a llegarle a todos. Pero, o sea, si nosotros no estamos bajo la gracia de Dios, que es lo que que es esa experiencia de Cristo, la realidad de la sombra de un pasado, de la muestra de lo que Dios cómo reveló, cómo mostró a Cristo en un pasado, y después pues se encarna el Hijo para que nosotros pudiésemos ver esa realidad de aquello que ya se profetizaba, de esa salvación. Entonces ya igual la tentación le va a llegar a todo, pero con la gracia es que vamos a poder, como dice la palabra, con la gracia es que pues Dios nos va a dar salida, y la salida es Cristo, y la salida es Cristo. Si no tenemos la gracia, vamos a caer en la tentación. Y lo peor del caso es que algunos caerán, Dios nos libre, ¿no? Caerán en tentaciones malas que realmente podrían acarrear juicios. Y por eso es que Pablo nos está dando todos esos ejemplos que acabamos de ver. Y él incluyó hasta la muerte. Y no quiere decir que Dios no estaba dentro de lo que se está haciendo. No quiere decir que no era pueblo de Dios. Dios ha provisto un medio para que los suyos eviten ceder a la tentación. Ninguna tentación al mal es tan grande para los suyos que deba ser vencida por ella. Cada tentación que enfrentaron todos los corintios, como podemos ver allí, fue la experiencia de todos los que caminaron sobre la tierra. Dios hará, mis hermanos, Dios hará que la tentación al mal sea tal que el creyente pueda escapar de ella. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Siempre va a haber una manera de huir, siempre, a la inmoralidad sexual, a la idolatría, a las quejas y a todos esos pecados que realmente pues hicieron caer al pueblo de Dios, y que en este tiempo pues aquí vemos los corintios, que también vemos que este tiempo también está, porque la tentación también está. Y la tentación aún no ha sido eliminada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces tiene que soportarse, porque Dios nos da el poder para soportarla, nos da la salida para soportarla, y Cristo es esa solución. Entonces, nos está diciendo que huyamos, ¿ves? Que huyamos. Y todo esto, entonces, pues, estos ejemplos, como lo decía Pablo, le decía a los corintios, debían decidir allí si comían o no alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Ves? Entonces, ¿la libertad es importante en este asunto? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante? Pues asegurarse de no participar en idolatría. Por eso es que él decía, huyan de la idolatría a través de estos ejemplos. Seguimos leyendo, mis hermanos. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Qué tremendo. Aquí el apóstol empieza a mostrar, pues, primeramente que dice que les habla como sensato y que juzguen lo que está diciendo. Habla de la copa de bendición. ¿Y qué representa la copa de bendición? La sangre de Cristo, ¿verdad? Se refiere a la representación de la cena de la sangre de Cristo. Eso es lo que está refiriéndose acá. Y pues que él está alegando aquí. Acuérdense que venimos de un tema sobre la participación de la comida, ¿ves? Y que la comida que obviamente que cuando participamos en la comida estamos participando con la deidad del sacramento. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente. Por eso es que va a tocar este tema y va a aclararlo mucho más de lo que estamos viendo en los capítulos pasados. Entonces, fíjate que él pide a la congregación que considere eso, que considere su experiencia. Entonces, la copa de bendición ya entendemos qué significa, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué copa de bendición? Hay palabras de bendición que dieron gracias a Cristo. Hay palabras de bendición que dieron gracias a Cristo. Y todo lo que se refiera a lo que hizo Cristo, obviamente, pues, es de agradecimiento. Todo representa, pues, acción de gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando decimos copa de bendición, eso inmediatamente podemos ver que es adoración a Cristo. Adoración a Cristo. Entonces, cuando la congregación, ¿verdad?, está participando de esta copa de bendición, ¿qué está participando? De lo que Cristo hizo. De lo que Cristo hizo. De su muerte en la cruz. Entonces, todos aquellos que creían en Cristo, obviamente, compartían esta comida. Todos aquellos que tenían fe, compartían de esta comida. Igual, como lo sigue diciendo, pues, siendo uno solo el pan, ¿verdad? Eso es lo que ya conocemos como la Santa Cena, fue la fracción del pan, que es lo que normalmente, vamos a llamarlo así tradicionalmente, se estableció por el Señor Jesucristo, pues, que representa obviamente la entrega del cuerpo físico para salvar a los suyos de la muerte, la entrega de nuestro Señor Jesús. Y es una muestra de fe que Cristo proclamó acerca de, pues, que su cuerpo iba a ser entregado en sustitución al de nosotros, al cuerpo nuestro de pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el que participa también participa en la expiación de Cristo, en la expiación de Cristo, en la redención con el Dios de salvación. Amén. Entonces, obviamente comer el pan, que representa una unión, mis hermanos, una unión de los creyentes en Cristo. ¿Ves? Y ve que por lo menos él dice, nosotros con ser muchos, obviamente hay somos un cuerpo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, versículo 17, ¿ves? Somos un solo cuerpo. Y eso es lo que se representa, pues, todos los creyentes en Cristo. ¿Ves? Y ese pan, fíjense que hay diferentes iglesias, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que la participación o la compartición de ese pan se considera una. ¿Ves? Una. Porque pretende mostrar que Cristo murió por una iglesia. Por una iglesia. Por eso es que dice, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, siendo uno solo el pan. ¿Ves? Entonces él murió por una iglesia. ¿Ves?
Él murió por una iglesia. Y eso es lo que está representando esto. Beber y comer la cena juntos, ¿qué era? Era más que una comida. Era más que era una comida. Era adoración. Era participar en la obra de Cristo en el nombre de todos aquellos que tienen fe. De todos aquellos que han creído en Él. Por eso es que es importante eso. Y tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros hacemos también pues este evento de la Santa Cena, tenemos que tener mucha reverencia porque es un signo de adoración. Amén. De adoración. Vamos a seguir leyendo. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 18, 19 y 20. Lo voy a estar leyendo en otra versión para esclarecer un poco más este punto aquí. Para esclarecer un poco más este punto. Versículo 18, voy a estar leyendo en PDT. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios, cuando comen la carne sacrificada en el altar. ¿Acaso no la están compartiendo con Dios? Eso lo pueden entender, ¿verdad? Porque acuérdense que ya está hablando de que por lo menos en el caso de los creyentes, cuando nosotros participamos de la cena, ¿verdad? De esa expresión de adoración a Cristo, estamos participando en lo que Él hizo, ¿ve? Y por eso Él da el ejemplo y dice, fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificio, cuando comen la carne sacrificada en el altar. ¿Acaso no la están compartiendo con Dios? Versículo 18. Versículo 19, no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. Versículo 20, no, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. ¿Ves? Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Tienen que tener su Biblia en las manos, mis hermanos, porque para que puedan entender, tienen que tener la Biblia y porque estamos leyendo expositivamente versículo por versículo, y la única manera de que podamos comprender es teniendo la Biblia en la mano. De otra manera no lo vamos a poder comprender. Amén. Entonces eso es una exhortación para todo aquel que vaya a escuchar el audio, y aquel que no está presencial, pues debe tener su Biblia en la mano, porque de hecho no va a poder entender mucho. Ok, ¿qué hacían los levitas? Cuando él está hablando de... Mirá acá Israel, acuérdense que está hablando de Israel, que habla de judaísmo, En aquel tiempo, los adoradores del Señor eran los levitas, que eran de la tribu de Leví, consagrados para el altar. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Como ellos eran adoradores del Señor, ellos pues recibían los sacrificios del pueblo y comerlos. O sea, ellos no comían con incredulidad, ellos comían con adoración, con la esperanza de que en aquel tiempo el Mesías regresara para, pues, como dice la palabra, hacer a Israel suyo, la salvación de Israel. Entonces, pero el apóstol ya está expresando que, o sea, eso ya no daba realidad a los ídolos de los corintios, o sea, ni tampoco convertía la comida en algo rechazable por su papel, pues en las prácticas que ellos hacían de acuerdo a sus religiosidades, o a su fe, o a su creencia, vamos a decirlo así. O sea, Pablo, ¿a qué se está refiriendo esto? O sea, se está refiriendo a la, pues, deidad. O sea, cuando hacemos esta participación de la cena, se está refiriendo a la deidad, o sea, a Dios, al Dios como tal. Y acuérdense que los ídolos no tienen, pues,
Dios, o sea, no tienen deidad, porque esos son los ídolos, son cosas que crearon los hombres, ¿ves? O sea, por lo menos los ídolos son cosas que han hecho, o sea, son hechos por obra humana. O sea, como dice la palabra, pues ellos no hablan, no actúan, no tienen poder, no son nada. O sea, los ídolos nada son. Eso es lo que quiere decir. Y por eso es que se los compara con demonios, porque, o sea, no tienen deidad, pues porque no son nada, ¿entiendes? Entonces, si se ofrecían a los demonios, según lo que Pablo nos está diciendo, cualquiera que participa, ¿verdad?, en la oración de este tipo de cosas, participa en la oración de los demonios. Así como pues nosotros, en el caso de la fe, los creyentes, también participamos cuando partimos el pan, de acuerdo a lo que Cristo hizo. O sea, estamos participando de la adoración a lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál era el deseo de Pablo? No sé si se está entendiendo, de todas formas pueden preguntar. Pero ¿cuál era el deseo de Pablo? Era pues que todos los corintios, que toda la iglesia, ¿ve? O sea, que no cayera en la idolatría. No cayera en la idolatría. ¿Ve? Y la idolatría podía venir a través de esos ídolos, que no eran nada. Por eso es que el pueblo no entendía quizás esa cosa. Fíjense que el tiempo de Israel ellos fueron a adorar a un becerro. Eso es lo que llamamos ídolo. O sea, no es nada, es algo que ellos crean para poder adorar a un Dios, pero que no, al final no es nada. O sea, y eso lo entendemos ya por todo el conocimiento que hemos podido obtener acerca de lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Entonces, él no quería que cayeran en idolatría, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿qué digo pues? Versículo 19, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. O sea, no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Por esa misma razón, yo creo que la pudieron entender, no sé si la puedo explicar bien. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, que es lo que llamamos idolatría, porque, bueno, eso se considera, obviamente, adoración a los demonios, porque no es a Dios. Ok, versículo 22, o provocaremos a celos al Señor, ¿somos más fuertes que Él? Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí vemos otra vez este mismo tema. O sea, todo el mismo punto que se expresó en la carta pasada, cuando los corintios exponían que pues cuando, o sea, sí, todo me es lícito, ¿verdad? Pero obviamente, o sea, tengo libertad para todo, pero no todo me conviene. O sea, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Ahora, la libertad de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, obviamente tenía una limitación. ¿Ves? Porque, como dice aquí, no podéis beber, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, o sea, no se podía participar en Cristo mientras se participa en la oración de los demonios. Está claro, hay una limitación allí. Hay una limitación. ¿Ves? A pesar de que obviamente tenemos libertad, pero hay una limitación. Entonces, ahí, ¿qué quiere el apóstol? Que no se caiga en idolatría, como se cayó en el tiempo pasado. Y como en este tiempo, posiblemente muchos también estén en idolatría por falta de conocimiento. Y eso puede acarrear juicio. Entonces, el Señor que habla de su celo de Israel, que rendía su adoración a Dios mediante la idolatría, y eso lo podemos ver por lo menos en Deuteronomio, en el capítulo 4, vemos que Dios es celoso.
y eso puede acarrear juicio, porque Dios es celoso, es lo que estamos viendo. Y por eso el apóstol los invita a reflexionar a ellos sobre, pues, que estén entendidos acerca de lo que, cómo es la voluntad, la soberanía de Dios, y que realmente ese temor a Dios pueda llevarnos a actuar con amor, porque creo que Dios nos ama con amor eterno, y nada más entender eso en lo que Él hizo con Cristo debería llevarnos a poder reflexionar día a día en nuestras acciones. Por eso es que obviamente nosotros tenemos que reflexionar sobre, o sea, ¿qué podemos hacer? Resistir el juicio de Dios sobre la idolatría. Como dice allí, provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Debemos reflexionar en todo eso. Y ¿cuál es el tema de la libertad de que se está hablando en el tema de los corintios? Obviamente que aquí el punto es la inmoralidad y el tema de los ídolos, que es lo que venimos hablando últimamente. Entonces, ese lema que tenían ellos era que ellos exaltaban sus derechos, Por eso es que vemos allí, pues claramente todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí vemos, o sea, que hay libertad, pero con sus limitantes, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando. Hay libertad, pero con sus limitantes. Y el comportamiento incorrecto de los corintios, pues obviamente los llevaba a ellos a exaltar sus derechos. Y eso era lo que Pablo trataba de enseñarles a ellos. Ellos eran egoístas, priorizaban sus derechos, sus deseos, su felicidad, su placer, su exaltación. Y había muchos otros hermanos que pues eran débiles, y ellos estaban sobre ellos, pues. Por eso es que obviamente ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esa era la unidad que el apóstol estaba llevando a que todos tuviesen ese sentido. Entonces él está priorizando allí que el amor al prójimo. O sea, y ese amor al prójimo realmente es una enseñanza que no nada más la vemos en el Nuevo Testamento. O sea, es realmente lo que es la esencia, pues, de lo que es la ley, de lo que es la ley, de lo que está en el corazón de Dios. Por eso es que eso inmediatamente contrarresta el egocentrismo, y lo que hace es promover el bien para el cuerpo, como lo dice el versículo 17, somos un cuerpo. Y nosotros debemos promover el bien para nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo. O sea, Pablo sigue insistiendo, bueno, que coman lo que sea, sin preocuparse por la conciencia. Y fíjense que, o sea, prácticamente eso limpia la conciencia, porque aquellos que tienen poca conciencia también pueden sentir la libertad de comer, pues, o sea, o sea, de entender que la comida no es causa de pecado. O sea, si por lo menos alguien la ofreció a ídolo y luego la vende al mercado, que fue lo que pudimos ver, no pasa nada. No pasa nada. Porque un ídolo es nada. Pero aún así, que el apóstol Pablo sabe que ese derecho nos hace tener una libre conciencia, pues él propone, pues, a que realmente si eso no le hace bien al prójimo, no lo haga. O sea, que si la comemos es por hacer bien al prójimo. Si el amor al prójimo es la prioridad, bien, porque eso es lo que se necesita: ayudar, edificar, y que todos realmente puedan estar bien, hacer bien a los demás. Es lo que está él priorizando acá. Vamos a seguir leyendo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo decretó, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Una pregunta que pueden hacerse, ¿verdad? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de censurar
he de ser censurado por aquello que doy gracias. Fíjense, voy a leer estos versículos, lo voy a leer desde el 27 para aclararlo un poco, esclarecerlo un poco. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer, si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes deciden ir, coman todo lo que les den, es lo que les vengo diciendo, sin preguntar si se debe comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne es una ofrenda para un ídolo, no coman nada por el bien de quien se lo dijo y por lo que pueda pensar. Eso es para los hermanos débiles, ya eso lo entendemos perfectamente. No digo que ustedes piensen que no se debe hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deben hacer eso. Pero alguno puede preguntar por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piensa que está mal. Si doy gracias por lo que como, ¿por qué se me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa. Vamos a seguir leyendo en esta versión hasta el versículo 33. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien hagan lo que hago yo. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría para que sean salvos. Fíjense que en esta versión se esclarece un poco más. Acá, por la traducción de la Reina Valera, hay pasajes que no son tan claros, pero se esclarecen acá con otra versión. Entonces, primeramente vemos que el apóstol habla de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si vamos al Salmo 24:1, habla de que, hay un señorío de Dios sobre todo. O sea, ser dueño de la tierra significa que todo le pertenece a Dios como creador. Y eso incluye hasta la carne sacrificada a ídolos. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que los corintios podían disfrutar de dicha carne sin violar su conciencia. ¿Ves? Sin violar su conciencia, porque se come como alimento bajo ya lo que Cristo ha hecho, bajo el señorío de Cristo, bajo el entendimiento. ¿Ve? Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿Ve? Pero, o sea, si una situación de comida fuera de la comunidad cristiana presentaba la posibilidad de, un tema de conciencia, o sea, entonces aceptar esa invitación a comer con una persona que no cree, que no es creyente, o sea, no significaba inmediatamente que el creyente tuviera que evitar comer lo que, se vendía en el mercado, por decirlo así, porque ya entendemos lo que el apóstol habla con respecto al señorío de Dios. Pero, ¿qué podía ejercer el creyente en el tiempo de por lo menos los corintios y quizás en este mismo tiempo también? ¿Qué podía ejercer? Obviamente la misma libertad para comer que obviamente en una reunión con otros creyentes. Él podía ejercer esa misma libertad. Solo que en el caso extremo de que el incrédulo expresara una preocupación porque se está comiendo carne ofrecida a ídolos, obviamente allí sí el creyente tendría que abstenerse de comerla. Y creo que esto esclarece mucho el capítulo 8 y 9. O sea, creo que esto esclarece mucho el capítulo 8 y 9. Entonces, la preocupación del incrédulo, ¿cuál iba a ser? Bueno, ¿cuál era la preocupación del incrédulo? O sea, ¿cuál sería? Si la ponemos así, o sea, que quien tiene fe en Cristo honrar a otros dioses. Esa sería la preocupación que pueda tener ese incrédulo en ese momento. Y obviamente allí nosotros tenemos que tener como quien dice, una alerta, porque eso puede poner en tela de juicio la fe del creyente. ¿Ve?
O sea, y la veracidad del Evangelio, ¿ves? Como también la exclusividad de Cristo como único Dios. O sea, acuérdense que se está evangelizando y nosotros somos testimonio, somos testigos, somos hijos, somos el resultado de lo que Cristo hizo, y obviamente no podemos poner en tela de juicio el Evangelio a causa de nuestras acciones, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos que, pues nuestra fe tiene que mostrarle a otras personas que Cristo es el único Dios verdadero, ¿ves? Que realmente pues Él es la realidad, que no hay otro Dios sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ves? Y pues eso es lo que nos enseña la Biblia, y eso es lo que nosotros pues debemos expresarle a todos a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero por eso es que el apóstol está explicando eso, ¿ves? Porque estamos en un mundo donde hay diferentes creencias, ¿no? Para que la conciencia del incrédulo no le permita negar a Cristo, ¿ves? Porque para muchos Cristo es un mito, para muchos pues hay ciertas opciones de divinidades, ¿ves? Entonces hay costumbres, hay diferentes dogmas, doctrinas, pero nosotros como seguidores de Cristo, a través de la palabra de Dios, la única verdad que conocemos, la verdad infalible, la palabra de Dios, pues nosotros tenemos es que pues mostrarle al incrédulo acciones que no nieguen a Cristo. Amén. Que realmente le muestre al incrédulo la lealtad únicamente a Cristo. A Cristo. Entonces, por eso es que Pablo está pues allí se reconociendo pues que a los corintios le reconoce, les muestra que Dios es el dador del alimento, pues, ¿ves? Y obviamente que si nosotros expresamos agradecimiento, o sea, pues come con la conciencia tranquila, come con la conciencia tranquila, ¿ves? Con la certeza de que Dios obviamente aprueba la comida. Entonces ya no es un tabú, ¿ves? Ya no es un tabú. El creyente puede comer tranquilamente de la comida sin temor a que su fe sea cuestionada, ¿ves? A que su fe sea cuestionada. Entonces, pero hay un punto específico que nos habla abajo, al final, pues ya para el versículo 31-32, que dice que pues que hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Y qué significa? Obviamente, pues como dice aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las iglesias. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y fíjense que el capítulo 11 comienza a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y fíjense que él invita a todos, que todo se haga para la gloria de Dios, y también incluso sigue diciendo que pues sigan el ejemplo de él. Pablo comía, bebía, y él hacía todas las cosas delante de todos, buscando la salvación del prójimo. Del prójimo. O sea, complacer a todos no significa que él elija seguir a la gente en lugar de Dios, sino que al seguir a Dios buscaría la salvación a sus semejantes, antes que buscar lo que sería bueno para él. Ese es el punto que nos trata de enseñar el apóstol. Para el apóstol, la salvación de los incrédulos está en juego en todas las decisiones que nosotros tengamos. En todo. Por eso es que dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo tranquilamente podía decirle a todos que siguieran su ejemplo, porque él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, hacer todo para la gloria de Dios, ¿qué significa? Evitar ofender la conciencia de otro, ya sea judío, ya sea incrédulo, ya sea gentil, ya sea creyente, ¿ves? O sea, hacer todo para la gloria de Dios evita ofender la conciencia de otro.